Elvira Montalbán despidió a su chofer por una razón que muchos jamás habrían imaginado. Darío se negó a tirar comida en perfecto estado y decidió llevarla a personas que tenían hambre. Ella le quitó las llaves, le negó incluso el dinero que ya había ganado y lo dejó marcharse sabiendo que necesitaba comprar las medicinas de su madre. Pero semanas después, cuando Elvira cayó herida en una calle de Madrid y todos pasaron de largo, el único hombre que se detuvo para salvarla fue precisamente aquel al que ella había tratado con tanta injusticia. Lo que ocurrió después obligó a Elvira a descubrir que el dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás el corazón de una buena persona. ¿Tú habrías ayudado a alguien que te hizo tanto daño? Quédate, porque la decisión de Darío terminó cambiando la vida de ambos. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? A las 6:15 de la mañana, el pequeño piso de los Soler, en Carabanchel, ya olía a café recién hecho y pan tostado. Darío estaba junto a la ventana cuando recibió la llamada del centro de salud. Su madre tenía revisión aquella mañana y debía pasar después por la farmacia. Sí, lo tengo apuntado. Gracias. Miró la aplicación del banco y permaneció unos segundos en silencio. Hizo una transferencia a su madre, dejando en su propia cuenta apenas lo necesario para llegar al final de la semana. Amalia apareció en la cocina con su bata azul y las gafas mal colocadas. «Me has mandado demasiado, hijo». «No es demasiado. Compra las medicinas y algo bueno para comer». «Guarda algo para ti, Darío». Él sonrió mientras cogía las llaves. «Estoy bien, mamá. Ya vendrán tiempos mejores». Amalia conocía aquella sonrisa. Era la misma que su hijo utilizaba cuando no quería preocuparla. Al otro lado de Madrid. Elvira Montalbán esperaba frente a su casa del barrio de Salamanca. Vestía un traje impecable y miraba el reloj con creciente impaciencia. Su teléfono vibró. Leyó un mensaje de Gael. Sonrió apenas un instante y guardó el móvil cuando vio aparecer el coche. Darío supo por su expresión que llegaba demasiado tarde. 20 minutos, dijo Elvira al subir. Llegas 20 minutos tarde. Lo siento, señora Montalbán, mi madre tenía una revisión y esta mañana no necesito conocer tus problemas familiares. Necesito que estés aquí a la hora acordada. Darío apretó las manos sobre el volante. No volverá a ocurrir. Eso espero, una vez más, y buscaré otro conductor. El coche avanzó hacia el centro. Darío pasó junto a varios trabajadores que descargaban cajas bajo el sol de finales de mayo. Años atrás había imaginado otra vida. Incluso había empezado a trabajar en comunicación después de terminar la carrera. Pero cuando la salud de Amalia empeoró, los horarios imprevisibles y los viajes dejaron de ser compatibles con cuidarla. Conducir no había sido su sueño, había sido una elección. «Darío», dijo Elvira desde atrás, «la carretera». Él volvió la vista al frente. Al terminar la jornada, permaneció junto al coche mientras Elvira se dirigía hacia la casa. «Señora Montalbán, ¿puedo pedirle algo?» Ella se volvió. «Rápido. Necesitaría cobrar por adelantado una parte de los días que ya he trabajado. Mi madre tiene que comprar unas medicinas y...» Elvira frunció el ceño. «Darío, yo no soy un banco. No le estoy pidiendo un regalo, solo una parte de mi sueldo. Y tu sueldo llegará cuando corresponde. Todos tenemos problemas. Si convierto los de cada empleado en los míos, no podría dirigir nada». Darío estuvo a punto de responder. Luego recordó la bolsa de medicamentos que tenía que llevar a casa. «Entiendo. Buenas noches, señora Montalbán». Una hora después estaba en el pequeño negocio de Bruno Rivas. Bruno abrió la caja y dejó 40 euros sobre el mostrador. «Tómalos. Te los devuelvo en cuanto cobre». «Eso me da igual. Lo que no entiendo es cuánto tiempo vas a seguir así. Te pasaste años estudiando para acabar conduciendo el coche de una mujer que ni siquiera te adelanta, lo que ya has trabajado». Darío guardó el dinero. Cuando mamá empeoró, necesitaba un trabajo que me permitiera estar cerca. No podía seguir viajando ni llegar a casa a cualquier hora. «Lo sé, pero también tienes una vida». Darío miró los 40 euros en su mano.
Ahora mismo mi vida necesita pasar por una farmacia. Bruno negó con la cabeza, pero no insistió. Aquella noche, Darío dejó la bolsa de medicamentos sobre la mesa de la cocina. Amalia comprobó las cajas y levantó los ojos, aliviada. ¿Y esa señora para la que trabajas, te trata bien? Darío tardó apenas un segundo. Sí, mamá, todo va bien. Amalia sonrió y le acarició la mano. Darío se levantó con la excusa de preparar café antes de que ella pudiera observarlo demasiado. A la mañana siguiente condujo a Elvira hacia una reunión importante. Ella hablaba por teléfono en el asiento trasero. Esta semana será difícil. Gael... Ya veremos. Llámame esta noche. Su voz era distinta, menos fría. Darío no prestó más atención. Unos metros más adelante, una mujer mayor acababa de detenerse junto a la acera. Apoyó una mano en una señal. Intentó avanzar y perdió el equilibrio hasta quedar sentada en el suelo. Darío redujo la velocidad. Miró por el retrovisor. Durante un instante, la bata azul de Amalia y aquellas gafas siempre mal colocadas cruzaron por su memoria. Elvira terminó la llamada y levantó los ojos. Darío, no pares. Él miró a la mujer. Después el reloj del salpicadero. Llegar tarde otra vez podía costarle el trabajo. Darío llevó el pie hacia el freno. El coche se detuvo junto a la acera. Antes de que Elvira terminara la llamada, Darío ya había abierto la puerta. Darío, tenemos una reunión. Lo sé. La mujer mayor seguía sentada en el suelo, respirando con dificultad. Darío se acercó despacio. Señora, ¿se encuentra bien? Me he mareado. Solo necesito un momento. Darío la ayudó a ponerse a la sombra y le ofreció una botella de agua. Un camarero de una cafetería cercana salió al verlo y llamó a un familiar de la mujer. Cuando Darío regresó al coche, Elvira miraba el reloj. 7 minutos. Podría haberse caído en mitad de la calle y alguien habría llamado a emergencias. Tú estabas trabajando. Darío cerró la puerta. Podría haber sido la madre de alguien. Si te detienes por cada problema que encuentres, nunca llegarás a tiempo a ninguna parte. Darío arrancó sin responder. Aquella tarde, Elvira contó lo ocurrido a Nuria Valdés mientras tomaban café. Esperaba que su amiga entendiera su enfado. Nuria dejó la taza sobre el plato. ¿Y si hubiera sido tu madre? Eso sería diferente. ¿Por qué? Elvira tardó en contestar. No hablamos de mi madre, hablamos de un empleado que tiene un horario. Claro, dijo Nuria. El horario. Elvira apartó la mirada. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era Gael. Esta vez respondió enseguida y su voz se volvió más cálida. Nuria observó el cambio, pero no dijo nada. Esa noche había una cena de negocios en casa de Elvira. Inés llevaba horas entrando y saliendo de la cocina. Sirvieron carne, pescado, verduras, pan y varios postres. Los invitados hablaron de inversiones hasta cerca de las 11. Cuando se marcharon, quedaron varias bandejas casi intactas. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Inés. Elvira apenas las miró. Guarda lo que se pueda, lo demás, fuera. Darío, que esperaba para llevar el coche al garage, miró las bandejas. Señora Montalbán, conozco un centro de ayuda no muy lejos, ¿podría llevar lo que sobra? No. ¿Lo haría fuera de mi horario? Darío, he dicho que no. Él miró la comida. Mañana habrá que tirarla. Entonces se tirará mañana. Elvira salió del comedor. Inés esperó hasta que dejó de oír sus pasos. Déjalo. Darío, ¿todo esto? Necesitas el trabajo. Darío guardó silencio. Pensó en las medicinas de Amalia, en los 40 euros de Bruno y en la advertencia de Elvira. Una vez más, podía obedecer. Marcharse a casa y conservar su empleo. Inés empezó a cubrir las bandejas. Vete, yo termino. Darío cogió las llaves y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró atrás. ¿Dónde está ese centro? Inés levantó la cabeza. Darío, solo dime dónde está. Puedes perder el trabajo. Él volvió a mirar las bandejas. Lo sé. Inés suspiró y terminó dándole la dirección. Poco después, Darío cargó las bandejas en el coche.
En el centro de ayuda, una mujer abrió la puerta y se quedó sorprendida al ver tanta comida. Hoy han venido más personas de las que esperábamos. Darío empezó a descargar. Entonces ha llegado a tiempo. No hizo fotografías ni explicó de qué casa procedía. Ayudó a colocar las bandejas y regresó al coche. Al sentarse al volante, vio varias llamadas perdidas de Inés. Su expresión cambió. Durante el camino de regreso pensó en Amalia. Si Elvira cumplía su amenaza, tendría que buscar trabajo otra vez, y todavía no había cobrado. No se sentía valiente, se sentía preocupado. Cuando entró en el patio de la casa de Salamanca, Elvira estaba esperando junto a la puerta. Inés permanecía unos pasos detrás. Elvira señaló el coche. «¡Abre el maletero!». Darío obedeció. Estaba vacío. «¿Dónde está la comida?». Podía mentir. Decir que la había tirado habría sido fácil. Darío miró a Elvira. «En el centro de ayuda». «Te dije que no la llevaras». «Sí». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Darío sostuvo las llaves en la mano. «Porque allí podían aprovecharla». «No te corresponde decidir qué hago con mis cosas». Darío levantó la mirada. «Tiene razón. Son sus cosas». Elvira pareció sorprendida. «Pero fui yo quien tuvo que tirarlas», continuó él, «y no pude hacerlo». No había desafío en su voz, solo cansancio. Elvira miró las llaves. «Te di una orden muy clara». «Lo sé». «Y decidiste ignorarla». Darío cerró los dedos alrededor de las llaves. Recordó las medicinas de Amalia y lo poco que quedaba en su cuenta. Necesitaba aquel trabajo. Esta vez no encontró nada que decir. Elvira extendió la mano. «Entonces tenemos un problema, Darío». Él miró aquella mano y después las llaves que todavía sostenía. Durante unos segundos no se movió. Por primera vez desde que había empezado a trabajar allí, comprendió que quizá aquella noche tendría que devolverlas. Elvira mantuvo la mano extendida. Las llaves. Darío las miró antes de dejarlas en su palma. ¿Me está despidiendo por llevar comida que iba a terminar en la basura? Te despido porque te di una orden y decidiste ignorarla. Esa comida ha servido para que varias personas cenaran. No eres tú quien decide qué se hace con mis cosas. Darío respiró hondo. Durante meses había callado porque necesitaba aquel sueldo. A veces obedecer no significa hacer lo correcto. Elvira endureció el rostro. Recoge tus cosas y vete. No tengo nada que recoger. Darío dio un paso hacia la salida, pero se detuvo. Queda mi sueldo, los días que ya he trabajado. Ahora no es el momento. No le pido un favor, es dinero que ya he ganado. Mi madre necesita sus medicinas. Inés miró a Elvira, pero ella no cedió. Mañana hablaré con administración. Las medicinas no pueden esperar a que usted deje de estar enfadada. Elvira apretó las llaves. Buenas noches, Darío. Él comprendió que había terminado. Buenas noches, señora Montalbán. Salió con los bolsillos casi vacíos. Más que perder el trabajo, le dolía reclamar su propio dinero como si pidiera caridad. Esa noche llamó a Amalia. ¿Has cenado, hijo? Sí, mamá. ¿Y el trabajo? Darío tardó un instante. Todo va bien. A la mañana siguiente fue al negocio de Bruno. Te ha despedido, dijo su amigo. Darío asintió. Y todavía no me ha pagado. Bruno dejó las herramientas. ¿Puedes ayudarme aquí mientras encuentras otra cosa? No quiero que me mantengas. Tengo trabajo y me faltan manos. Darío lo miró. ¿Cuánto? Poco. Entonces estamos de acuerdo. Durante las 3 semanas siguientes, Darío aceptó entregas, portes y reparaciones. Aún así, el dinero nunca bastaba. El alquiler, la compra, las medicinas de Amalia, cada euro tenía destino antes de llegar. Dejó el café fuera, empezó a caminar para ahorrar el metro y alguna noche fingió haber cenado. Amalia no supo nada. Todo va bien, mamá, repetía. En Salamanca, Elvira descubrió que reemplazar a un conductor era fácil. Reemplazar a Darío, no. Uno conducía mirando el teléfono. Otro trataba el coche con descuido.
Un tercero lo utilizaba para asuntos personales. Ninguno duró. Entonces Elvira empezó a recordar detalles que antes daba por hechos. Darío conocía las mejores rutas, recordaba sus reuniones y revisaba el coche sin que nadie se lo pidiera. Nunca había faltado dinero, documentos ni objetos. Una tarde, Inés dejó unas carpetas sobre su escritorio. El nuevo conductor pregunta a qué hora debe recogerla mañana. Está en mi agenda. Darío solía mirarla. Elvira frunció el ceño. Él ya no trabaja aquí. Lo sé, Inés salió. Aquella semana, Nuria encontró a Elvira tomando café sola. ¿Has sabido algo de Darío? No. ¿Has intentado saberlo? Lo despedí porque desobedeció una orden. Nuria la miró. Dilo completo. Desobedeció para evitar que tiraras comida que podía servir a otras personas. Elvira apartó la mirada. No fue solo eso. También necesitaba cobrar un dinero que era suyo, y sabías que era para las medicinas de su madre. No tienes que recordármelo. Entonces no lo olvides. Elvira no respondió. Por primera vez escuchó la historia sin esconderse detrás de palabras como disciplina o autoridad. Aquella tarde pidió a Inés la dirección de Darío. Fue al día siguiente. Una mujer desconocida abrió la puerta. Darío Soler ya no vive aquí. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? No. Elvira intentó llamarlo. Darío no contestó. 2 días después volvió a intentarlo. Nada. Estaba acostumbrada a resolver problemas con dinero, llamadas o firmas. Esta vez ninguna de esas cosas podía obligar a alguien a escucharla. Una noche se quedó sola en el salón. Sobre una mesa estaban las llaves que Darío había devuelto. Las cogió y recordó cómo había reclamado su sueldo. No había suplicado ni levantado la voz. Solo había pedido lo que era suyo. Elvira dejó las llaves sobre la mesa. Entonces sonó su teléfono. Era Gael Montoro. Mañana quiero hablar contigo de nuestro futuro. Elvira leyó el mensaje 2 veces. Después de semanas difíciles, aquellas palabras parecieron abrir una puerta distinta. Sonrió. No sabía que Gael llevaba mucho tiempo ocultándole una verdad, ni que al día siguiente comprendería la diferencia entre un hombre que sabía decir las palabras adecuadas y otro que había preferido perderlo todo antes que mentir. Al día siguiente, Elvira llegó a la cita con Gael convencida de que sus palabras sobre el futuro significaban algo importante. Durante meses, él había sido atento, prudente y paciente. Por eso, cuando una mujer se acercó a la mesa y dejó el bolso junto a Gael, Elvira tardó en comprender. ¿Tú eres Elvira? Gael palideció. Clara, por favor. La mujer ni siquiera lo miró. Soy su esposa. Elvira sintió que las voces del local desaparecían. ¿Su esposa? Gael se levantó. Déjame explicarlo. ¿Cuánto tiempo? Clara respondió por él. 12 años. Fue suficiente. Elvira cogió su bolso y salió sin escuchar a Gael llamarla. Caminó sin rumbo. Durante años había mantenido a las personas a distancia para evitar que pudieran herirla. Gael había logrado acercarse con paciencia y las palabras adecuadas. Y había mentido. Entonces pensó en Darío, en aquel hombre que necesitaba dinero para las medicinas de su madre y que, aún sabiendo lo que podía perder, no había mentido por unas bandejas de comida. Elvira siguió caminando, a varios barrios de allí. Darío terminaba una entrega para Bruno. Desde que había perdido el empleo, aceptaba cualquier encargo que pudiera darle unas horas pagadas. Ya está, dijo por teléfono. Te debo 1. Me debes 4. Por eso somos amigos. Darío sonrió. Se colgó la bolsa de herramientas al hombro y emprendió el regreso. Madrid empezaba a encender sus luces. Elvira miró el teléfono. Gael había llamado varias veces. Rechazó otra llamada y siguió andando. Al cruzar una esquina, 2 jóvenes pasaron corriendo mientras discutían. Uno chocó contra ella. Elvira perdió el equilibrio y cayó. Un dolor intenso le atravesó la pierna. Intentó levantarse. No pudo. ¡Oiga! Los jóvenes habían desaparecido.
Una pareja miró desde lejos y continuó caminando. Elvira intentó incorporarse otra vez, pero el dolor la detuvo. Su teléfono había caído a varios metros. Miró alrededor. No había chofer ni asistente. Nadie esperando sus instrucciones. Entonces un hombre dobló la esquina con una bolsa de herramientas. Al verla en el suelo, aceleró el paso. ¿Se encuentra bien? Elvira reconoció la voz. ¡Darío! Él se detuvo. Durante un segundo ninguno habló. La última vez que habían estado frente a frente, Elvira le había pedido las llaves. Darío dejó la bolsa en el suelo. ¿Puede mover la pierna? No. Entonces no lo intente. Darío, ahora no. Recogió el teléfono y se agachó junto a ella. Respire despacio. Las manos de Elvira temblaban. Tengo miedo. Darío suavizó la voz. Estoy aquí, no estás sola. Llamó a emergencias y después buscó a Inés entre los contactos. Inés, soy Darío. Hubo un silencio. ¿Darío? Elvira ha tenido una caída. Está consciente, pero se ha hecho daño en una pierna. Cuando llegó la ambulancia, Darío dejó la bolsa con un comerciante cercano y acompañó a Elvira al hospital. Podía haberse marchado una vez atendida. Se quedó. Horas después, Nuria lo encontró sentado en el pasillo. Darío. Él levantó la cabeza. Tiene una fractura. Los médicos dicen que se recuperará. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Inés todavía no ha llegado. No quería dejarla sola. Nuria lo observó. Después de todo lo que pasó, Darío bajó la mirada. Una cosa no borra la otra. Nuria no preguntó más. Poco después, Elvira despertó y encontró a su amiga junto a la cama. ¿Darío? Está fuera. ¿Sigue aquí? Nuria asintió. Después de lo que le hice. ¿Recuerdas a aquella mujer de la calle? Elvira se quedó inmóvil. Recordó su propia voz desde el asiento trasero. Darío, no pares. Nuria le apretó la mano. Él sí se detuvo. Elvira cerró los ojos. No hacía falta decir nada más. Después miró por la abertura de la puerta. Darío seguía allí, inclinado hacia adelante, agotado. No parecía esperar agradecimiento. Nuria, ¿sí? Tengo que pedirle perdón. Sí. Elvira respiró hondo. No sé por dónde empezar. Nuria miró hacia el pasillo. No intentes arreglarlo todo. Dile la verdad. Elvira volvió a mirar a Darío. Había pasado media vida intentando resolver los problemas con dinero, influencia o control. Ninguna de aquellas cosas podía cambiar lo que había hecho. Aquella noche comprendió que algunas deudas no se pagaban, se reparaban. A la mañana siguiente, Elvira pidió hablar con Darío. Él entró y se quedó cerca de la puerta. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Gracias por quedarte anoche. Darío sintió. Me equivoqué contigo, dijo Elvira. Te despedí cuando intentabas hacer algo bueno y retuve un dinero que era tuyo, sabiendo que lo necesitabas para tu madre. Él guardó silencio. Nada puede hacer aquello menos injusto. Lo siento. Gracias por decirlo. No era un perdón, y Elvira no intentó convertirlo en uno. Antes de abandonar el hospital hizo que le pagaran hasta el último euro pendiente, sin regalos ni cantidades añadidas. Aquel dinero era suyo. Una semana después, recuperándose en casa, volvió a llamar a Darío. Quiero ofrecerte tu trabajo de nuevo. ¿Porque le ayudé? No, porque nunca debí despedirte así. Elvira le explicó las nuevas condiciones y le ofreció temporalmente una pequeña vivienda independiente. Darío negó con la cabeza. No puedo. ¿Por qué? Porque no sé si mañana volveremos a estar en el mismo sitio. No te quitaría nada de lo que te ofrezco. Antes tampoco esperaba perder el trabajo de un día para otro. Elvira bajó la mirada. Entiendo. ¿Eso es todo? Eso es todo. No insistió. Durante las 3 semanas siguientes, Darío siguió trabajando con Bruno, haciendo entregas y pequeños portes. Elvira no volvió a llamarlo. Hasta que una tarde lo hizo Inés. Tu madre dejó aquí un pañuelo el día del hospital. Darío pasó por la casa después del trabajo. Mientras esperaba, vio salir a 2 hombres con cajas de comida.
¿Qué es eso? Lo que ha sobrado de una reunión ahora se lleva al centro de ayuda. ¿Desde cuándo? Desde que volvió del hospital. Darío miró las cajas. ¿Sabe que estoy aquí? No. Mientras Inés buscaba el pañuelo, Darío observó otros cambios. Ella ya no corría cuando Elvira la llamaba. Una empleada salió del despacho agradeciéndole haberle cambiado un turno para cuidar a su padre. Nada parecía hecho para que Darío lo viera. Antes de marcharse, Elvira apareció apoyada en una muleta. «Hola, Darío». «Elvira». Hubo un breve silencio. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. «¿Cómo está Amalia?» «Bien». «Me alegro». Elvira siguió su camino sin mencionar el trabajo ni repetir la oferta. 2 días después fue Darío quien llamó. «¿Sigue necesitando conductor?» Hubo una pausa. «Sí». «Entonces podemos hablar». Regresó con condiciones claras, sueldo y horario definidos. La vivienda quedaba fuera del acuerdo. Elvira aceptó. «Y una cosa más, si vuelvo a estar en desacuerdo con usted, se lo diré». Eso ya lo había supuesto. Durante el mes siguiente, Darío comprobó que los cambios eran reales. Elvira preguntaba más y ordenaba menos. Daba las gracias a Inés y la comida sobrante salía en cajas, no en bolsas de basura. Poco después, Amalia fue a visitarlo. Darío preparó café y dejó las pastillas junto a su plato. ¿Con algo de comida? Ya lo sé, hijo. No tengo 5 años. Pero yo llevo 35 recordándotelo. Amalia rió. No le haga mucho caso, dijo Elvira. Desde pequeño cree que tiene que cuidar de todo el mundo. Mamá, ¿es verdad? Elvira miró a Darío. Ahora entendía que detenerse por aquella mujer en la calle no había sido una excepción. Él habría hecho lo mismo por cualquiera. Una noche, cuando Elvira ya caminaba mejor, Darío terminó su jornada y se dirigió hacia la cocina. ¿A dónde vas? A comer algo antes de irme. ¿Hay sitio aquí? Inés apareció con su plato. Yo pienso sentarme, por si sirve de argumento. Darío rió. Eso es jugar sucio. ¡Funciona! Se sentó con ellas. Durante la cena hablaron del calor de Madrid, de Bruno y de la insistencia de Elvira en abandonar las muletas. Ya puedo caminar perfectamente. Ayer casi se cae, dijo Inés. Había una alfombra. Darío negó con la cabeza. Elvira, pásame el agua. Se hizo un pequeño silencio. Ambos notaron el nombre. Ella le pasó la botella. Aquí tienes. Y siguieron cenando. Cuando Darío se marchó, Inés empezó a recoger. El sábado es su cumpleaños. ¿De Darío? Sí. ¿Va a celebrarlo? Nunca hace nada. Elvira miró la silla vacía. Llama a Amalia y a Bruno. Yo hablaré con Nuria. ¿Una fiesta? Algo pequeño. ¿Y qué quiere regalarle? Elvira pensó unos segundos. Meses atrás habría buscado algo caro. Ahora sabía que Darío no necesitaba eso. Nada que pueda comprar. No quería pagar una deuda. Solo quería que, por una noche, Darío dejara que otros cuidaran de él. El sábado, Darío llegó a casa de Elvira poco después de las 7. Inés le había dicho que necesitaba ayuda con una ventana del comedor. ¿Desde cuándo arreglo yo ventanas? Desde hoy, respondió ella conteniendo una sonrisa. Darío abrió la puerta. ¡Feliz cumpleaños! Se quedó inmóvil. Bruno y Nuria estaban junto a una tarta sencilla, pero Darío apenas los vio. «Mamá». Amalia abrió los brazos. «Ven aquí, hijo». Darío la abrazó y después miró a Elvira. «No teníais que hacer esto». «Precisamente por eso», dijo Bruno. «Si esperamos a que tú pidas algo, nos hacemos viejos». Todos rieron. Elvira permaneció algo apartada. «Espero que no te moleste. No recuerdo la última vez que alguien hizo algo así por mí». Amalia le acarició la mejilla. «Toda la vida has cuidado de los demás. Hoy déjate cuidar tú». Darío bajó la mirada y, por una vez, no buscó excusas. La cena fue sencilla. Bruno contó historias de juventud. Amalia corrigió las más exageradas e Inés se rió de todas. Cuando Darío apagó las velas, Nuria preguntó: «¿Has pedido un deseo?» Él miró a su madre,
a sus amigos y finalmente a Elvira. Creo que llego tarde para pedirlo. Horas después, cuando los demás se marcharon, Darío salió a la terraza. Elvira se reunió con él. Gracias. No tienes que... Elvira se detuvo. De nada. Darío sonrió. Madrid brillaba frente a ellos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué has vivido tantos años sola? Elvira tardó en responder. Hace mucho confié en alguien que me hizo daño. Después descubrí que controlar mi vida era más fácil que volver a confiar. ¿Hasta Gael? Hasta Gael. Guardaron silencio. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿De qué tienes miedo? Darío apoyó los brazos en la barandilla. De volver a quedarme sin nada, de depender de alguien y descubrir que puede quitármelo de un día para otro. Elvira bajó la mirada. Sé que una parte de ese miedo lleva mi nombre. Darío tardó unos segundos. Sí. No había reproche, solo una verdad que ninguno necesitaba suavizar. Darío miró hacia la calle. Parecía querer decir algo. Hay otra cosa. ¿Qué? Volvió a guardar silencio. No sé si debería decirlo ahora. Elvira esperó. Darío respiró hondo. Me he enamorado de ti. Elvira no respondió. El silencio duró demasiado para él. Quizá no debería haberlo dicho. No, déjame contestarte. Darío levantó la mirada. No quiero que me quieras porque te ayudé aquella noche, dijo, ni quedarme contigo porque puedas darme una vida más fácil. Elvira se acercó, manteniendo cierta distancia. Darío, yo tampoco sé cuándo empezó. Buscó las palabras. Solo sé que no me enamoré del hombre que me recogió del suelo. Entonces, del hombre al que tardé demasiado en aprender a mirar. Darío dejó escapar una pequeña risa nerviosa. No sé si esto va a ser fácil. Yo tampoco. Y si nos equivocamos, Elvira extendió la mano. Entonces tendremos que aprender. Darío la miró antes de tomarla. No hubo grandes promesas. Después de lo ocurrido, ninguno podía ofrecerlas. Aquella noche, empezar era suficiente. Unas semanas después, Amalia volvió a cenar en la casa. Bruno discutía con Inés sobre quién preparaba mejor el café y Nuria llegó tarde con el postre. Darío observó la mesa. Hay demasiado ruido. Elvira levantó una ceja. ¿Te molesta? Te lo pregunto a ti. Antes esta casa parecía una biblioteca. Elvira escuchó a Amalia reír desde la cocina. No, creo que llevaba demasiado tiempo en silencio. Darío sonrió. Sobre la mesa quedaban platos, tazas y comida. Inés empezó a guardarla en varios recipientes. Meses atrás, unas bandejas destinadas a la basura habían cerrado una puerta entre ellos. Ahora nadie tiraba nada. Fuera, Madrid seguía iluminado. Dentro, las conversaciones continuaron hasta tarde. Darío no sabía si aquella relación funcionaría. Elvira seguía acostumbrada a protegerse, y él conservaba miedos que no desaparecerían de un día para otro. Pero al mirar a Amalia riendo junto a ella, dejó de pensar en lo que podía perder. Por primera vez en mucho tiempo, pensó simplemente en quedarse. A veces, una vida cambia por algo aparentemente pequeño. Alguien que se detiene cuando podría seguir de largo. Una mano que permanece tendida después del dolor, o una silla que deja de estar vacía alrededor de una mesa. Darío y Elvira comenzaron separados por el dinero, el orgullo y una forma muy distinta de mirar a los demás. Al final, ninguno pudo borrar lo sucedido. Pero ambos descubrieron que todavía podían elegir qué hacer con aquello que había quedado roto. Y ahora me gustaría conocer su impresión. Si esta historia le ha emocionado o le ha hecho recordar algún momento de su propia vida, puede dejar un 1 en los comentarios. Y si cree que algo podría haberse contado mejor, deje un 0 y cuéntenos qué habría cambiado. Quizás su experiencia ayude también a otra persona que esté escuchando. Personalmente, siempre me han emocionado más los cambios que se ven en los pequeños gestos que las grandes promesas. Con los años, uno aprende a reconocerlos. Una llamada que finalmente hacemos, una conversación que dejamos de aplazar, una puerta que volvemos a abrir. Darío tenía poco,
pero nunca permitió que la necesidad decidiera qué clase de hombre quería ser. Elvira poseía mucho, aunque tardó más tiempo en descubrir qué cosas merecía realmente la pena conservar. Y quizá ahí esté una de las partes más humanas de esta historia. A veces somos Darío y nos toca detenernos por alguien. Otras veces somos Elvira y descubrimos demasiado tarde que hemos herido a quien no lo merecía. Lo importante es que aquella puerta que una vez se cerró volvió a abrirse, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque detrás comenzaron a ocurrir cosas diferentes. Esta historia ha sido adaptada para compartir una reflexión, pero quizá alguna de sus emociones le resulte familiar. Después de todo, casi todos guardamos el recuerdo de alguien que estuvo a nuestro lado cuando más lo necesitábamos. Por eso, dediqué un momento a pensar en esas personas. Tal vez baste una llamada, sentarse a escuchar o compartir un café con alguien a quien hace demasiado tiempo que no vemos. Y si estas historias le hacen compañía y le dejan algo en qué pensar, será un placer que se suscriba y continúe formando parte de esta pequeña comunidad. Aquella casa que durante tantos años había permanecido en silencio terminó llena de voces. Sobre la mesa quedaron platos, algunas sobras y tazas todavía calientes. Inés guardó la comida mientras, desde la cocina, seguían llegando las risas de Amalia, Bruno y Nuria. Darío miró a Elvira. Ninguno necesitó decir nada. Meses atrás unas bandejas destinadas a la basura habían cerrado una puerta entre ellos. Ahora alrededor de aquella misma mesa, nadie tenía prisa por marcharse.